porque si no queda neutralizado el micrófono de ese. Agüita va a tomar, porque una vez que baja el avión ya no hay nada que hacer. Ahorita. Aromática, de canela, que Chocolate. chocolate. Gaseosita. Una tacita de chocolate y con pan. Sí. No, pues como empezamos con unos 5, puede pasarse 6. Puede pasarse hasta 9. ¿Hasta el qué? 8 y 10. 8 y 10. Y cuando no cambien la forma de concluir. Cuando ya acaben, o sea, cuando ya me dice amén, es porque ya acabaron, ¿no? Pero últimamente los del último han predicado no dicen amén, no dicen nada, no sabemos si ya acabó o no acabó. Pero yo sé si para concluir. Exacto, o sea, mantengamos eso, ya para concluir, yo dice amén, yo ya sé. Si no, uno queda volando, no sabe si es que ya acabó o no acabó. Y casi todos los de la semana nos han puesto a volar en eso. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. En este día, continuando con nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde el libro de Levítico, capítulos 1 al capítulo 5. Y nuestro tema para el día de hoy, la ofrenda que agrada a Dios. Si nosotros ya detenidamente, ya cada uno de nosotros en nuestro lugar donde estamos, hacemos una lectura de esos 5 capítulos, miramos cómo en la antigüedad se ofrendaba granos o se sacrificaban animales para poder llevar esa ofrenda a Dios. ¿Y por qué hacían ellos esta ofrenda? No lo hacían así porque así. Ellos lo hacían porque querían agradar a Dios, porque querían agradecerle por lo que les había dado, porque querían ellos llevar ese olor grato a los pies de Dios. Entonces mire que dice, en la antigüedad mirábamos cómo ese pueblo consagraba los animales, los granos, pero dice algo muy importante, ese tenía un propósito, ¿cierto? Ya decíamos que era con el fin de dar gracias a Dios y también para conseguir el perdón de sus pecados. Pero hoy en día nosotros no podemos hacer eso. Si nosotros queremos dar gracias a Dios, queremos conseguir ese perdón de pecados, no podemos también hacer lo mismo que hacían los israelitas en la antigüedad, ¿cierto? No podemos también sacrificar animales, ni tampoco llevar el mejor grano para ofrendar. Pero mire que entonces vamos a ver hoy cómo debe ser esa ofrenda que agrada a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en Levítico 1, el versículo 3, nos dice: el que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio que debe quemarse completamente, tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto. Y si nosotros miramos también en Levítico 2, el versículo 1 y el versículo 4, cuando alguien traiga una ofrenda de cereal al Señor, tendrá que ser de harina de la más alta calidad, en la que echará aceite e incienso. Y el versículo 4 nos dice: cuando presentes una ofrenda de cereal horneada, tiene que ser de harina de la más alta calidad. Miramos nosotros entonces, dice que nosotros, ¿cómo debe ser esa ofrenda que agrada a Dios? Debe ser perfecta, ¿cierto? Nos dice que sin defecto, nos dicen algo otras versiones. Y nosotros miramos asimismo también en Levítico 3, el versículo 1, también donde nos dice que esa ofrenda, ese sacrificio debería ser ese animal el mejor, no era el más pequeño, ni tampoco ¿no? ¿Cierto? Nos dice que esa ofrenda debe ser la mejor. Entonces vamos a ver un ejemplo de esa ofrenda. Vamos a ver en Lucas capítulos 21, del versículo 1 al 4. Lucas 21.
vamos a ver cómo esa ofrenda que nos da acá es sobre la ofrenda de la viuda, ¿cierto? Donde miramos que muchos ofrendaban lo que les sobraba. Pero miramos un ejemplo muy importante que nos da acá, y es que ella dio lo que tenía, todo lo que tenía. Entonces nosotros miramos ese ejemplo de esa ofrenda, entonces miramos que esa ofrenda debe ser perfecta. Cuando nosotros ofrendamos algo, sobre todo si es para Dios, y como decíamos, en forma de agradecimiento, nosotros no vamos a hacerlo de manera mediocre, ni de cualquier, o sea, lo que nos sobre. Cuando nosotros queremos ofrendar, damos lo mejor, porque es lo mejor, es para Dios. Igualmente, mire que cuando nosotros estamos también siendo agradecidas con las personas, vamos también a tratar de dar lo mejor, no de una forma mediocre, ni que tampoco, o sea, porque mire que todo lo que nosotros tenemos que dar es siempre lo mejor. ¿Por qué entonces vamos a hacer esa ofrenda perfecta? ¿Por qué debemos nosotros hacer esas ofrendas sin defecto alguno ante Dios? Porque dice que Dios mira el corazón. Vamos a ver Lucas 16:15. Lucas 16:15. Jesús les dijo, ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Mire que nos habla acá de nosotros como digamos una doble vida, ¿cierto? Mire que nosotros dice que Él tiene en alta, dice Él conoce lo que nosotros hay en nuestro corazón. Si nosotros estamos ofrendando hoy a Dios en agradecimiento, dice, como debía ser como hacía la viuda, ¿cierto? Dio todo, y no como nosotros solamente lo que le sobraba. Entonces nosotros si queremos que esa ofrenda sea grata para Dios, debe ser perfecta. Tenemos que dar lo posible por nosotros ofrendar lo mejor, porque es para Dios y no es para el hombre. Y vamos a mirar también en Apocalipsis 2, versículo 19. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, que sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Mire que nosotros cuando aprendemos, ¿cierto? De esa verdad, conocemos la verdad, aprendemos que existe un Dios todopoderoso, que gracias a Él tenemos lo que tenemos. Entonces nosotros vamos a tratar de dar lo mejor. Hoy no somos perfectos, pero hemos ido poco a poco en ese transcurso, ido cambiando esas cosas. Dice que ya no lo hacemos como antes, ¿cierto? Ahora mira Él ese cambio, miramos que estamos ofrendando aún mejor que al principio. Entonces mire que dice que Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo debe ser esa ofrenda? Esa ofrenda debe ser perfecta, sin defecto alguno, como lo hacían los israelitas. Llevaban el mejor grano, llevaban a sacrificarlos la mejor calidad en sus animales y en grano. Entonces mire que dice que nosotros debemos ser así, ¿cierto? No darle cualquier cosa, lo que nos sobra, sino que dar siempre de corazón, porque Él conoce nuestro corazón y por más que nosotros tratemos de aparentar que estamos dando lo mejor, dice que Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Como nos dice Sandra, entonces, en nuestra forma de dar, no solamente Dios, sino darnos a los demás, darnos a nuestra familia, darnos a nosotros mismos, cada día con el tiempo debe mejorar. Pero en la vida espiritual muchas veces es todo lo contrario. Cuando recién conocemos de Cristo, tratamos de dar lo mejor, porque queremos estar más tiempo en la iglesia, queremos orar más, queremos servir en todos los ministerios, pero va pasando el tiempo y en lugar de ir mejorando esa calidad de servicio, pareciera que va restando, porque ya nos cansamos, ya nos desanimamos, ya no lo hacemos con las mismas ganas, y así en todo tipo de relación. El matrimonio lo empezamos con todas las ganas, pasa el tiempo y se va menguando, y eso hace que cada día vivamos en mediocridad, tanto en lo espiritual como en lo secular. Amén. Como ya miramos, dice cómo debe ser esa ofrenda que agrada a Dios, ya miramos que debe ser perfecta, sin defecto alguno. Ahora, ¿por qué ofrendamos a Dios? Vamos a ver algunos puntos donde dice por agradecimiento. Ya decíamos anteriormente, ¿cierto? El pueblo de Dios ofrendaba, hacía sus sacrificios, pero ¿por qué? Porque estaba agradecido con Dios. Pero también hay otro punto que dice para conseguir el perdón de sus pecados. Eso era lo que hacía el pueblo en la antigüedad. Igualmente nosotros, les digo, ya no lo hacemos como ellos lo hacían antes, llevando los mejores granos, ni tampoco sacrificando la mejor calidad en sus animales. Pero mire cómo nosotros ofrendamos a Dios por agradecimiento. ¿Y cómo lo hacemos?
Lo hacemos por amor y no por interés. Vamos a ver en Oseas 4:6. Oseas 4:6. Nos dice, mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Mire que dice, mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Entonces, ¿por qué dice que se perdió el pueblo de Israel? ¿Por qué se perdió el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, igual vamos a caminar sin rumbo, vamos a caminar, ¿cierto? Entonces, mire que dice, no lo buscamos por interés. Cuando nosotros, como decía nuestro pastor, iniciamos en la vida cristiana, cuando damos ese primer paso, miramos, nosotros buscamos a Dios porque por un milagro. Muchos llegamos porque necesitamos algo, pero en ese transcurso del tiempo, en ese caminar, ya nosotros aprendemos que nosotros debemos ser agradecidos con Dios y vamos a ofrendar lo mejor, como decíamos anteriormente. Decía la palabra de Dios que ya no lo hacemos tal vez como en principio. Hemos mejorado, estamos cambiando esa mejor manera de vida, esa mejor manera de ofrendar lo que Dios nos ha dado. Mire que dice, ¿por qué ofrendamos a Dios? Por agradecimiento. No lo buscamos por interés, sino por agradecimiento. Cuando entonces dice acá, dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento, mire que a nosotros los milagros no nos van a salvar, lo que nos va a salvar es el conocimiento. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Ser agradecidos con Dios y alimentarnos cada día más. El Señor nos da la oportunidad de hacer nuestros devocionales, de ir capítulo a capítulo durante todo el año, estudiando un capítulo y analizando, estudiando la palabra, ¿para qué? Para mejorar nuestras vidas, porque Dios quiere que seamos cada día mejores. Entonces nos dice, ¿por qué ofrendamos a Dios? Por agradecimiento. Vamos a ver lo mejor de la oración, de la adoración y la alabanza. Eso también es ofrendar a Dios. Cuando nosotros también ya vivimos en ese tiempo, la vida cristiana, entonces mire que nosotros, sin ser cristianos, cuando vivíamos en nuestro catolicismo, muchas veces nosotros, ¿qué hacíamos? Dice que nosotros quiere Dios lo mejor, quiere que esa ofrenda sea perfecta. Así como nosotros decía, no sé, se perdió por falta de conocimiento, quiere que nosotros nos aprendamos, no solamente leamos por leer, sino que leamos, analicemos la palabra, que él dice que la escudriñemos, pero quiere que la pongamos por obra en nuestras vidas, porque si no, no tendría ningún sentido. Igualmente, mire que si nosotros somos agradecidos y queremos ofrendar lo mejor a Dios, también debemos, dice, tener esa calidad, así como los israelitas daban lo mejor, nosotros la mejor en oración, en adoración, en alabanza, porque miramos en Juan 4:23, Juan 4:23. Pero llegará el momento de los judíos, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adoren así. ¿Cómo dice que está buscando Dios gente que lo adore en espíritu y en verdad? Miramos entonces lo que decíamos. Nosotros cuando vivíamos en ese catolicismo, tal vez nosotros salíamos de nuestra casa y ¿qué hacíamos? Salíamos corriendo y en el camino nos santiguábamos o en el camino hacíamos una oración a la ligera. Igualmente hoy como cristianos miramos también aún que nosotros tal vez tenemos que salir a nuestro trabajo, al colegio, tenemos que salir a la calle, hacer tantas vueltas, pero en el camino salimos diciendo, Señor, ayúdame lo que voy a hacer. No tenemos el tiempo disponible para postrarnos en la madrugada y encomendar ese día en las manos de Dios. Entonces mire qué clase de ofrenda le estamos dando a Dios. Dice que nosotros debemos ser agradecidos, pero tenemos que dar esa calidad de ofrenda, esa calidad, ¿cierto? Entonces estamos viendo que por agradecimiento, entonces en Oseas decimos que no lo vamos a buscar por milagros, no lo vamos a buscar por interés, sino por agradecimiento. Y también miramos en Juan 4:23, donde él especifica que busca adoradores en espíritu y en verdad. Y miramos también en Primera de Samuel 15:22. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios? ¿O obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecer que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecer la grasa de los carneros. Mire que dice, es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Entonces nosotros dice que nosotros ¿qué debemos ofrendar? Lo mejor, ¿cierto? Ofrecerle, dice,
dice aquí, habla de obedecer la ley. Primera de Samuel 15:22 nos dice que debemos obedecer la palabra. Si nosotros queremos ofrendar lo mejor a Dios, debemos tomar esta parte, ¿cierto? Ofrendar, obedecer esa palabra de Dios. Decíamos que en Oseas se perdió el pueblo por falta de conocimiento, pero si nosotros hoy adquirimos conocimiento, leemos, tomamos este ejemplo del manual de vida, vamos a ver lo que dice en Primera de Samuel. Vamos a obedecerla. No solamente es leer, no solamente es alimentarnos, sino que también es dar ese fruto. No solamente vamos a alimentarnos a nosotros mismos, sino que también vamos a querer dar ese fruto, que se alimenten otras personas. Entonces, cada vez que nosotros estamos agradecidos con algo, eso nos impulsa a dar lo mejor. Una persona agradecida siempre va a querer dar no lo que le sobra, sino lo que considera que es lo mejor de su vida. Y eso es lo que nosotros debemos sentir y de eso nos debe motivar. Agradecimiento por Dios, cuántas cosas maravillosas, cuántas oportunidades nuevas nos da, cuántas cosas maravillosas recibimos de Él todos los días. Por ese agradecimiento nos llevaría a darle la mejor adoración, la mejor alabanza y también cuando se trate de patrocinar la obra de Dios económicamente, también dar lo mejor. Amén. Vamos a ver también esa ofrenda que agrada a Dios y que sea perfecta. Dice que ofrendamos por agradecimiento, pero también vamos a ofrendar también por ese perdón de pecados. Ese lo miramos en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Levítico. En el capítulo 4, en el versículo 1, dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, si alguien peca involuntariamente y hace algo que está prohibido en los mandamientos del Señor, tendrá que hacer lo siguiente. Y también nos dice en capítulo 5, el versículo 1, si se llama a alguien como testigo para hacer una declaración contra otro por algo que vio o escuchó y se niega a presentarse, está cometiendo un pecado y es culpable. Miramos algo muy diferente, el pecado que uno comete y cuando otra persona comete un pecado y uno, conociéndolo, se queda sin hacer nada. Seríamos haciendo partícipes de ese pecado, ¿cierto? Si yo miro que alguien está haciendo algo malo y callo y no abro mi boca para decirle, mire, usted está haciendo esto mal, no debería hacerlo así, esto no le agrada a Dios, esto le va a causar consecuencias, entonces estamos siendo partícipes de ese pecado. Y Dios dice que, bueno, que esto también le desagrada a Él, pero dice que nosotros debemos buscar ese perdón de pecados. El pueblo de Israel buscaba ese perdón de pecados, sacrificaba a los animales, lo mejor, la mejor clase de sus animales para poder conseguir ese perdón. Igual nosotros le digo que ya no podemos hacer eso, pero también tenemos que buscar lo mejor para poder buscar ese arrepentimiento, ese perdón de pecados. En el capítulo 4, el versículo 20, y en el capítulo 5, el versículo 17, en el 4, el versículo 20. Se hará con este ternero exactamente lo mismo que se hizo con el ternero del sacrificio por el pecado. Así el sacerdote purificará a los israelitas y quedarán perdonados. Y en el capítulo 5, el versículo 17, si alguien peca y hace algo en contra de los mandamientos del Señor, pero lo hace sin darse cuenta, será culpable y tendrá que reconocer su pecado. Miramos en esos dos versículos, los dos capítulos, el 4 y el 5 de Levítico, donde nos habla sobre, ¿qué nos dice? Sobre el perdón de pecados. Si nosotros queremos conseguir el perdón de nuestros pecados ante Dios, ante las personas, igualmente mire que primero nosotros tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, y entonces después de que nosotros reconozcamos que hemos fallado, mire que vamos a ver algo muy importante. En el Salmo 51, del versículo 1 al 4, Salmo 51. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Mire que nosotros muchas veces fallamos, nos equivocamos, pero nosotros aquí entendemos que rendirle cuentas primero es a Dios, ¿cierto? Igual si nosotros tenemos esa valentía y esa fuerza para ir adelante a esa persona a quien ofendimos, a quien le causamos daño, igual vamos
y tratamos de enmendar eso que hicimos mal. Pero dice que ese perdón de pecados es una ofrenda agradable a Dios. A Dios quiere ver que nosotros, como sus hijos, a pesar de que fallamos, también nos arrepentimos y queremos enmendar nuestras acciones. Entonces, mire, dice el perdón de pecados. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, es el primer paso, pero también tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón a aquellas personas que ofendimos. Pero ¿cómo buscar el perdón? En primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Mire que dice, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que decíamos, nosotros, dice, si reconocemos nuestros pecados, vamos primero ante Dios y Él nos va a dar esa fuerza para esas personas a quienes fallamos. Igual, mire que nosotros no es solamente el reconocerlo, es también nosotros, dice, ¿qué produce ese arrepentimiento? Es un cambio de vida, ¿cierto? Y mire que nosotros, si queremos ofrendarle a Dios lo mejor, deberíamos eso, arrepentirnos de todo lo malo que hayamos hecho hasta hoy y ofrendarle al Señor esa mejor manera de vivir, ofrendarle lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado la vida a nosotros, y si nosotros aún fallamos y hacemos muchas cosas que a Dios le desagradan, entonces nosotros vamos a ofrendar lo mejor a Dios. Y es hoy el tiempo en que nosotros debemos arrepentirnos de esas cosas malas que aún hacemos o que hemos hecho y ofrendarle lo mejor a Dios. Entonces, la única forma de conseguir la perfección es a través de la corrección. Y la única forma de conseguir la corrección es a través de reconocer nuestras fallas y equivocaciones, no solamente la parte espiritual, sino qué cosas no hemos conseguido. Recordemos que si hablamos de perfección, no estamos hablando solamente de santidad, sino todo. Perfectos, personas de éxito, personas que superamos muchos obstáculos. Y la única forma de llegar a tener una vida perfecta en todo, en los negocios, en el estudio, en la vida matrimonial, en cualquier área, la única forma de llegar a tener vidas de éxito es si nosotros aprendemos a ir reconociendo nuestros errores. Todos cometemos errores en cualquier área. Si tú montas un negocio, vas a empezar a cometer errores que es necesario irlos puliendo para de esa manera llegar a esa perfección. Amén. Para concluir, Dios nos dice que esa ofrenda que anhela debe ser perfecta. Al hombre le engañamos, pero a Dios no. Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Si queremos agradar a Dios, no lo hagamos por obligación, por interés, sino por agradecimiento, porque todo se lo debemos a Él. Y para finalizar vamos a mirar un versículo, un capítulo, un pasaje bíblico en 2 de Corintios 9:7. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Amén. La ofrenda entonces no es simplemente dar por dar, ofrendar, ofrecer. ¿Por qué ofrecemos nosotros? En el mundo constantemente nosotros estamos ofreciendo algo. Ofrecemos a aquellas personas que decimos amar, ofrecemos si alguien quiere trabajar con nosotros. El mundo se mueve en base a que nosotros ofrezcamos. Ese ofrecer hace que se convierta en un estímulo para nosotros poder avanzar, para nosotros poder lograr algo. Por lo tanto, ¿qué estamos dispuestos nosotros a ofrecerle a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros? Una verdadera relación no es aquella solamente donde nosotros recibimos, sino también donde nosotros damos. Hay personas que pretenden tener buenas relaciones con los demás, con Dios, pero solamente exigen. Exigen que los amen, exigen que los entiendan, exigen que los comprendan, pero nunca damos nada. Y eso también es ofrendar. ¿Qué yo ofrezco? Ofrezco comprensión, ofrezco amor. ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo? Y en el caso de Dios, Dios no necesita nada de nosotros, pero a Él le agrada que nosotros no teniendo nada, porque todo le pertenece a Él, seamos capaces de ofrecer de lo que Él mismo nos da. Eso es lo que a Él le agrada. Como todo padre, cuando un hijo ama a su padre, de lo que nosotros le damos, por lo general Él termina dándonos a nosotros para que también comamos. ¿Eso qué significa? Amor. Estamos en un restaurante, todos tenemos lo mismo, pero ¿cómo demostramos muchas veces ese amor? Ofreciendo. Damos de nuestro plato a alguien, simplemente porque eso es una demostración de amor.
Dios quiere entonces que le demostremos nuestro amor dándole lo mejor, en adoración, en alabanza, en tiempo, pero también entendiendo que estamos en este mundo y en este mundo también necesitamos del recurso económico, por lo tanto no podemos limitarnos solo a eso. Hay muchas personas que son muy folclóricas y entonces ellos dicen, no, es que como no solamente dinero puedo ofrecer, yo ofrezco mi tiempo, yo ofrezco adoración y alabanza, y eso está bien. Pero ¿qué tal si todos en la iglesia también ofreciéramos lo mismo y nadie quiere ofrecer un recurso económico? Entonces igual se acabarían las iglesias, se acabarían las instituciones. Ofrezcamos lo mejor en todo, y ofrecer lo mejor significa que lo hagamos con amor, que lo hagamos con agrado, que nos gocemos cuando nosotros vamos a dar algo. En la casa, si tú vas a dar algo, dalo con amor. Si tú vas a ofrecer cualquier otra cosa en cualquier otra situación de tu vida, hazlo con amor. Eso hace que nosotros nos gocemos y que no nos carguemos. Eso, la enseñanza de esta mañana, demos con amor, demos con alegría, lo que sea, tanto a Dios como en el mundo secular, y seremos felices y podremos disfrutar. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, en una nueva emisión. Recuerde, el domingo estaremos transmitiendo nuestros dos cultos a partir de las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. Los esperamos, si Dios así lo permite, hasta nuestra próxima emisión. Nosotros entonces dice que nosotros, ¿cómo debe ser esa ofrenda que agrada a Dios? Debe ser perfecta, ¿cierto? Nos dice que sin defecto, nos dicen algo otras versiones. Y nosotros miramos asimismo también en Levítico 3, el versículo 1, también donde nos dice que esa ofrenda, ese sacrificio debería ser ese animal el mejor, no era el más pequeño, ni tampoco ¿no? ¿Cierto? Nos dice que esa ofrenda debe ser la mejor. Entonces vamos a ver un ejemplo de esa ofrenda. Vamos a ver en Lucas capítulos 21, del versículo 1 al 4. Lucas 21. Si no queda neutralizado el micrófono de ese. Agüita va a tomar, porque una vez que baja el avión ya no hay nada que hacer. Ahorita. Aromática de canela, que Chocolate. Chocolate. Gaseosita. Una tacita de chocolate y con pan. Sí. No, pues como si empezamos con unos 5, puede pasarse 6. Puede pasarse hasta 9. ¿Hasta el qué? 8 y 10. 8 y 10. Y cuando no cambien la forma de concluir. Cuando ya acaben, o sea, cuando ya me dice amén, es porque ya acabaron, ¿no? Pero últimamente los que último han predicado no dicen amén, no dicen nada, no sabemos si ya acabó o no acabó. Pero yo sé si para concluir. Exacto, o sea, mantengamos eso, ya para concluir, yo dice amén, yo ya sé. Si no, uno queda volando, no sabe si es que ya acabó o no acabó. Y casi todos los de la semana nos han puesto a volar en eso. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. En este día, continuando con nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde el libro de Levítico, capítulos 1 al capítulo 5. Y nuestro tema para el día de hoy, la ofrenda que agrada a Dios. Si nosotros ya detenidamente, ya cada uno de nosotros en nuestro lugar donde estamos, hacemos una lectura de esos 5 capítulos, miramos cómo en la antigüedad se ofrendaba granos o se sacrificaban animales para poder llevar esa ofrenda a Dios, para poder
¿Y por qué hacían ellos esta ofrenda? No lo hacían así porque así. Ellos lo hacían porque querían agradar a Dios, porque querían agradecerle por lo que les había dado, porque querían ellos llevar dice, ese olor grato a los pies de Dios. Entonces mire que dice, en la antigüedad mirábamos cómo ese pueblo consagraba los animales, los granos, pero dice algo muy importante, ese tenía un propósito, ¿cierto? Ya decíamos que era con el fin de dar gracias a Dios y también para conseguir el perdón de sus pecados. Pero hoy en día nosotros no podemos hacer eso. Si nosotros queremos dar gracias a Dios, queremos dar gracias, queremos conseguir ese perdón de pecados, no podemos también hacer lo mismo que hacían los israelitas en la antigüedad, ¿cierto? No podemos también sacrificar animales, ni tampoco llevar el mejor grano para ofrendar. Pero mire que entonces vamos a ver hoy cómo debe ser esa ofrenda que agrada a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en Levítico 1, el versículo 3, nos dice: el que ofrezca un animal de su ganado como sacrificio que debe quemarse completamente, tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto. Y si nosotros miramos también en Levítico 2, el versículo 1 y el versículo 4, cuando alguien traiga una ofrenda de cereal al Señor, tendrá que ser de harina de la más alta calidad, en la que echará aceite e incienso. Y el versículo 4 nos dice: cuando presentes una ofrenda de cereal horneada, tiene que ser de harina de la más alta calidad. Miramos